Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar una clase más de vectores y matrices y el día de hoy vamos a solucionar algunos problemas. Bueno, si recordamos, en la clase anterior nos quedamos por esta gama de problemas, ¿verdad? Estábamos resolviendo algunos de estos problemas y ahora vamos a, eh, uti- vamos a utilizar pues la teoría que conocemos de esta sección para poder resolver otros problemas. Bueno, ¿qué problema vamos a resolver? Bueno, vamos a comenzar con este, ¿verdad? Nos dice, calcula el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores, y ahí nos da vectores i menos j, 3i más 2k y menos 7j más 3k. Entonces, ahí lo tenemos. Si se acuerdan, en la clase anterior estuvimos calculando áreas. Estábamos calculando áreas utilizando el producto cruz y ahora vamos a utilizarlo para calcular volúmenes. Bueno, no solamente el producto cruz, ya vamos a ver. Entonces, voy a tomar una captura de pantalla de esto y la pregunta que surge es, ¿cómo voy a calcular el volumen? ¿Cómo voy a hacer para calcular el volumen del paralelepípedo formado por estos vectores? Bueno, ya vamos a contestar esa pregunta. La verdad es algo muy sencillo, que si nosotros leemos el texto, vamos a encontrar la solución de una forma muy directa. Venimos y nos vamos al texto, nos vamos al libro, y en el libro, si ustedes se fijan, en la parte, bueno, por aquí, van a observar que hay una fórmula justamente para calcular el volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula me dice aquí, acá hay que fijarnos, ¿verdad? Nos dice que el volumen de este paralelepípedo es el producto cruz de U y V. Luego a eso bueno, calculamos el producto punto con W. Después de hacer este cálculo, sacamos la magnitud de esto dentro de vector absoluto, dentro de valor absoluto, perdón. Entonces, el valor absoluto de esto de acá. El valor absoluto nos daría lo que es el volumen de este paralelepípedo. Entonces, prácticamente ya lo tenemos. Solamente hay que aplicar esa fórmula. Es sencillo, ¿cierto? Entonces, venimos y vamos a exportar el problema. Sería el primer problema de la clase. El ejemplo 1. Bien, entonces hay que utilizar esa fórmula que mencionamos. Vamos acá con ejemplo 1. Bueno, vamos con la solución. Bien, entonces para esta parte hay que utilizar esa fórmula. Vamos a ver cuál es la fórmula. Entonces lo que tenemos que calcular aquí es, vemos, el valor absoluto del producto cruz de U y V. Entonces vamos por paso, vamos calculando paso a paso aquí. Vamos a decir para simplificar la escritura de estos vectores y poder pues utilizar la notación que estamos viendo en la fórmula, vamos a decir, bueno, sea U igual, y U sería el primer vector, U sería el vector I menos J. Luego, sea el vector V igual, y ahí tenemos el segundo vector. ¿El segundo vector quién es? Bueno, el segundo vector es nada más y nada menos que
3i más 2k. Entonces aquí esto sería 3i más 2k. Y por último, el vector w es igual a menos 7j más 3k. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer, según la fórmula, nos vamos a dejar guiar por la fórmula, es calcular el producto cruz de u y v. Entonces, calculemos el producto cruz de u y v. Ahí lo tenemos. Entonces, el producto cruz de u y v, ya sabemos cómo hacer aquí. Bueno, entonces colocamos ahí el determinante. Aquí sería el determinante de, en la primera fila ubicamos los vectores i, j y k. Entonces acá i, j, k. Luego aquí en la segunda fila ubicamos pues los coeficientes. Acá es 1, menos 1 y 0. Mientras que para v es 3, 0 y por supuesto aquí nos queda 2. Ahí lo tenemos. Ahora calculamos esto de acá. Hacemos el cálculo. Esto sería i. Eliminamos la primera fila, primera columna y me quedaría acá el determinante de menos 1, 0, 0, 2. Acá me queda menos 1, 0, 0, 2. Luego de ello, bueno, respetar los signos también. Entonces aquí los vamos a copiar. Nunca se olviden de esto, ¿verdad? Porque eso pues les va a afectar. Hay problemas en los que posiblemente no afecte cuando aquí el término se haga 0, pero pues por lo general sí les puede afectar. Entonces hay que tener cuidado con esto de los signos. Así que siempre hay que respetar pues esto de los signos. Luego de ello, vemos que ahora eliminamos primera fila, segunda columna, me queda 1, 3, ¿sí? Y 0, 2. Por último, me queda aquí K. Acá me quedaría 1, 3, menos 1, 0. Bien, entonces ahora estos determinantes sí son fáciles de calcular. Ya tenemos pues cómo calcularlos sin ningún problema. Entonces vamos a ver. Acá sería para estos problemas lo siguiente. Tendríamos que multiplicar en cruzado, entonces me queda acá al final. Esto es igual a i por 2 por menos 1 es menos 2. Menos 0 por 0 es 0, ¿cierto? Menos j. Y acá me queda 2 por 1, que es 2. Permítanme 2 menos 3 por 0 es 0. Más, aquí tengo k. Acá sería 0 por 1, que es 0. Menos 3 por menos 1, que es menos 3. Bueno, aquí tengo que aplicar la ley de los signos, ¿cierto? Para ese menos que está ahí. Después de ello, pues vamos a ver lo siguiente. El resultado de esto es igual a menos 2i menos 2j menos por nada más 3k. Ahí lo tenemos. Tenemos eso de ahí. Ese es el producto cruz de u y v. Después de ello,
la fórmula, siempre la fórmula, vamos a guiar por la fórmula. Ahora hay que calcular el producto punto de U cruz V con W. Entonces, ahora calculemos, sería U cruz V punto W. Bueno, entonces ya tenemos quién es U cruz V y también ya tenemos quién es W. Entonces vámonos aquí y vamos a decir lo siguiente. U cruz V punto W es igual a, bueno, aquí sería menos 2i menos 2j más 3k, ¿cierto? Punto, vamos a ver, sí, menos 2, sí, menos 7j más 3k. Ahora, esto va a ser igual a, vamos a ver, tenemos que multiplicar en este caso menos 2 por 0. Acá el coeficiente que acompaña ahí, bueno, y ni siquiera existe, no aparece, entonces es como si el coeficiente fuese 0. Entonces, aquí es prácticamente como, vamos a hacerlo así. Acá es como que tuviésemos lo siguiente, acá es como que tuviésemos, bueno, aquí 2i menos 2j, ¿cierto? Más 3k, punto, y acá es como que tuviésemos 0i menos 7j más 3k. Es como que lo tuviésemos así. Y acá se hace la multiplicación. Menos 2 por 0 más menos 2 por menos 7, ¿cierto? Bueno, 2 por menos 7 más 3 por 3. Ahí tenemos. Eh, este resultado de acá me da 0. Menos por menos me da más. Aquí sería 14 más 9. Después de ello, lo que va a pasar aquí es que, bueno, hago la suma de esto. Me da 23 y ese sería el resultado. Ahora, recuerden, aquí la fórmula me dice valor absoluto, ¿cierto? Esto es un valor absoluto que se tiene que aplicar. Pero como yo ya sé que esto es mayor que 0, bueno, podemos decir de ahí valor absoluto de esto que tenemos aquí, que es U cruz V punto W, sería igual al valor absoluto de 23, que es 23. Y entonces el volumen del paralelepípedo formado por U, V y W será, o es, el volumen del paralelepípedo formado por los vectores U, V y W es 23 unidades cúbicas. Recuerden, estamos hablando de volumen y el volumen, bueno, en este caso se mide en unidades cúbicas, ¿cierto? Entonces, esa sería la respuesta para esta pregunta y ahí tendríamos la solución. Ya de esta forma la obtenemos. Como podemos ver, es bien simple. Lo único que tenemos que hacer es seguir la fórmula que tenemos aquí. Entonces, ahí eh, tienen que, tienen que utilizarla. Y eso sería prácticamente todo para este problema. Vamos a continuar con otro. Entonces, este problema se resuelve de esta manera. Vamos con otro. Ahora, ¿qué tal si
tengo un problema un tanto distinto donde no me dan los vectores, sino que tengo que construir los vectores. Entonces, aquí es muy importante porque hay problemas en los cuales hay que construir los vectores a partir de ciertos puntos y eso hay que, pues, tomarlo en cuenta, ¿cierto? Primero hay que hacer el cálculo de los vectores y después es que se procede con la utilización de la fórmula que estábamos mencionando. Entonces, vamos a resolver este problema, que es el problema siguiente. Entonces, vamos aquí. Bueno, este es el problema. Sería el segundo problema. Bien, ahora este es el segundo problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos con la solución. Bien, en este problema lo que vamos a hacer es, en primer lugar, nos dice acá, calcula el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores, y ahí nos da el vector PQ, PR y PS, donde P es igual a, bueno, ahí nos da el punto que es 2, 1, menos 1, nos dan las coordenadas, nos dan 2, 1 menos 1, el punto Q, también nos dan aquí, punto R y el punto S. Entonces vamos a calcular estos vectores. Entonces, calculemos los vectores que son PQ, PR y PS. O sea, son los vectores que vamos a calcular. No nos olvidemos de la notación, llevan una flechita aquí para indicar que son vectores. Aquí esa flechita es lo que indica que son vectores. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos con el primero, PQ. ¿Cómo calculamos PQ? PQ sería aquí Q menos P, ¿cierto? Entonces sería Q menos P, que es igual a, vamos a ver quién es Q. Q es este punto, menos 3, 1, y acá 4, menos P, ¿quién es P? P sería 2, 1, menos 1, y esto es igual a, vamos a ver, menos 3, menos 2, 1, menos 1, y por último 4 menos 1. Bueno, casi no tengo espacio, voy a ver si lo escribo más compacto esto, más juntito para que me dé el espacio aquí en esta fila. Entonces aquí sería, decíamos que Q era menos 3, 1, 4, P es 2, 1, menos 1,
Y esto sería menos 3 menos 2, 1 menos 1, y 4 menos menos 1. 4 menos menos 1. Al final el resultado es menos 5, 0. Y esto de acá es 4 más 1, 5. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con el otro. PR. PR. El otro vector que vamos a calcular. Entonces esto es igual a R menos P. ¿Quién es R? R en este caso es menos 1, 0, 2, menos P es este mismo punto. Entonces sería 2, 1, menos 1. Que es igual a menos 1, menos 2, 0, menos 1. Y por último, 2 menos menos 1. Bueno, aquí sería menos 3. Aquí es menos 1. Y por último, esto sería 3. Vamos con el último. El último es el vector PS. Entonces aquí tenemos este vector PS. Sería S menos P. S es menos 3, menos 1, 5 ahí. Menos 3. Menos 1, 5. Menos 2, 1 y menos 1. Entonces esto sería igual a menos 3, menos 2, menos 1, bueno, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y por último, 5 menos menos 1. 5 menos menos 1. Entonces al final esta resta nos da el resultado de menos 5, menos 2 y por último 6. Que menos por menos da más. Bueno, ya tenemos entonces los vectores. Acá tenemos PQ, PR y PS. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora calculemos o encontremos el producto cruz de estos dos vectores, que sería PQ cruz PR. Vamos a empezar por ahí. Entonces, empezamos encontrando el producto cruz de estos, justamente como nos dice la fórmula, ¿verdad? Que hay que encontrar el producto cruz. Entonces vamos acá, nos ubicamos por aquí y sería PQ cruz QR, perdón, PR. Bien, esto sería igual a, acá vamos a calcular el determinante, ¿cierto? Siempre ubicando aquí y J, K, estos vectores. Y ahora vamos con los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes del vector PQ? Aquí los tenemos. Sería menos 5, 0, 5. Ahora del otro vector, del vector PR, sería menos 3, menos 1 y 3. Bueno, ahora vamos a ver que esto es igual. Acá tengo I.
elimino primera fila y primera columna, entonces me queda el siguiente determinante, el determinante de, tendría acá 0, menos 1, y acá 5 y 3. No, ahí lo tenemos. Luego vamos con el próximo, más menos, ¿cierto? Hay que recordar lo del signo, es muy importante. Entonces, siempre mi consejo es que anoten ahí lo del signo, ya sea en otro color, para que no les confunda, ¿verdad? No se confundan con el que es parte del desarrollo. Así pueden ver como que es un comentario que están colocando en realidad. Yo así lo hago, ¿verdad? Yo siempre que coloco un comentario lo intento eh, escribir en otro color para que no se confunda con como que es parte del ejercicio. Entonces así ustedes pues pueden decir, si lo escribo en otro color es que es un comentario. Bueno, entonces acá se elimina la primera fila, segunda columna. Entonces acá esto es menos 5, menos 3 y acá 5, 3. Aquí es K. Y eliminamos acá primera fila, tercera columna. Ya, menos 5, menos 3, 0, menos 1. Bueno, ahora eso aquí sería igual aquí. Eso sería igual ahí sería 3 por 0 menos 5 por menos 1. Entonces acá sería 3 por 0 menos 5 por menos 1 menos j. Y acá esto sería 3 por menos 5, que es menos 15, menos 3 por 5, que es menos 15 también. Bueno, entonces acá esto me va a dar como resultado menos 15 menos 15 más K. Y aquí sería menos por menos da más, 5 por 1, 5, 5 menos 0. Entonces aquí sería 5 menos 0. Esto sería menos por menos da más. Esto se vuelve 5i. Aquí menos 15 más 15 se vuelve 0. Entonces esto es 0. Menos 0j más 5k. Obviamente acá esto que estamos observando lo podemos omitir ese 0j y me queda esto 5i más 5k. Bueno, luego calculamos u cruz v, bueno, no es u y v en este caso, ¿cierto? En este caso estamos trabajando con el vector p, vamos a ver cuál era, pq, pr y ps. Entonces calculamos pq cruz pr punto ps. Entonces ahí tenemos, vamos a tener que hacer estos cálculos. Bien, entonces esto es igual a, tendríamos este vector 5i más 5k punto este otro vector, que es el vector ps. El vector ps lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Que es menos 5i menos 2k más 6
perdón, menos 5i menos 2j más 6k. Entonces, lo podemos escribir de esa forma. Sería menos 5i menos 2j más 6k. Sí, menos 5 menos 2, 6. Bueno, aquí hay varias formas de verlo. Podemos escribir este vector en su forma, pues, en esta forma, esto de acá. Notemos que este vector en realidad es lo siguiente. Acá lo vamos a escribir como un comentario. Este vector es 5, 0 para j, bueno, entonces 0, aquí la segunda componente, y por último 5 para k. Esto es lo que tenemos aquí, que justamente, pues, si lo queremos hacer de esta manera, podríamos colocarlo así también, sin ningún problema. No hay ningún problema. Entonces lo podemos colocar de esta forma. Podríamos colocarlo como 5,05 producto punto menos 5 menos 2 y 6. Sí, ahí está. A ver. Ahora, ¿qué hacemos? Definición de producto punto, nada más, ¿cierto? Multiplicar cada componente correspondiente. Sería 5 por 5. Yo sé que alguien tiene el micrófono encendido. No sé si quieren. Licenciado, Sí, dígame. Le escucho. una pregunta. Ujú. Digamos, ahí en el vector J, o Ah, no sé cómo se le puede llamar al componente J, lo que está entre paréntesis, digamos 15 menos 15 dio positivo por propiedad de los signos. sí, acá se multiplican. Si no me equivoco, dio cero, ¿ah? Ajá. Sí, es cero, por Pero eso. digamos en un dado caso que lo que está entre paréntesis hubiera dado positivo, o sea, ¿cómo le explico? Ajá, positivo. ¿Qué signo se hubiera puesto? ¿El positivo del paréntesis o el negativo de la fórmula? Se multiplicarían, se tendrían que multiplicar. Por ejemplo, si, digamos, la pregunta suya es como, digamos, si acá tuviésemos un número, por ejemplo, si acá me diera positivo, ¿verdad? Digamos Ajá. 4, esta suma me diera 4, por decir un ejemplo. Y tengo este menos aquí afuera, entonces tendría que multiplicar los signos, menos por más da menos, entonces esto es igual a menos 4j. Siempre se multiplican los signos. Entonces, si Mm, fuera negativo, por ejemplo, si este número que tuviésemos acá, por decir un ejemplo, fuese 4 pero negativo, menos 4, acá tenemos menos j, hay que multiplicar los signos también, menos por menos da más. 4 por 1, 4 y la j ahí, ¿verdad? Entonces, se tiene que aplicar la regla de los signos, o la ley de los signos siempre, para este caso, con este signo, ¿cierto? Entonces, si acá es positivo, se multiplica, si es negativo, también se multiplica, y eso nos daría el resultado que tenemos aquí. oh, gracias. Bien, bueno, entonces continuamos, ya casi terminamos con este ejercicio. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Producto punto, ¿cómo es? Multiplicar cada componente entre sí. Entonces, se multiplica primera por primera componente, segunda por segunda componente y tercera por tercera componente. Entonces, acá me quedaría 5, que es la primera componente, por la otra primera componente, más 0, que es la primera componente, por la otra primera componente, más 5 por aquí 6, que es la tercera componente. Entonces acá sería menos 25, más 0 por menos 2 es 0, más 30. Entonces el resultado final aquí es 5. Luego, de ahí, hay que calcular el valor absoluto. Como que está de más calcularlo, ¿verdad? Porque
Ya sabemos que el valor absoluto de esto pues solamente es, bueno, en este caso va a ser 5 porque si el número es mayor que 0 solo se copia, si es menor que 0 solo se le cambia el signo. Entonces aquí PQ por PR, producto.PS sería igual a 5, ¿cierto? Porque, bueno, es positivo. Entonces lo que hacemos es calcular el valor absoluto nada más. Valor absoluto, pues ya decíamos que solamente era, si es negativo se coloca positivo, si es positivo se deja tal cual. Ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, el volumen del paralelepípedo formado por los vectores, y ahí están los tres vectores, ¿verdad? Por los vectores. ¿Cuáles son? Pues vector PQ, PR y PS. Bueno, por lo tanto, el volumen del paralelepípedo formado por los vectores, bueno, que tenemos ahí, es 5 unidades cúbicas. Podemos escribirlo así en palabras o también podemos colocar así, 5 unidades cúbicas, U al cubo. U es de unidades, entonces lo podemos escribir así o podemos hacer unidades cúbicas. Vamos a colocar entre paréntesis, U al cubo. Bien, ahora recordar también la parte de la notación. Es muy importante recordar que para distinguir que esto es un vector, entonces utilizamos esas flechitas sobre esto, ¿verdad? Para indicar que es un vector. Entonces, esa parte de la notación es muy importante. O sea, aquí esto iría la flechita. Y ya con esto terminaríamos el problema que tenemos aquí. Sí, tienen una pregunta al parecer. Sí, importa el orden con que se haga eso. Por ejemplo, ahí se hace el producto cruz de PQ por PR, por el producto punto de PS, pero si se hace el producto cruz de PQ por PS, por el producto punto de PR, la respuesta seguiría siendo la misma. Eh, Pues debería de ser porque recordemos que lo que estamos calculando es el área de, bueno, perdón, el volumen de un paralelepípedo. Entonces, por ejemplo, es como que ustedes tengan eh, por decir así, es como que tengamos tenemos acá un prisma, por ejemplo, un prisma de base rectangular, por decir un ejemplo. Tengo un prisma de base rectangular. Entonces, este prisma de base rectangular puede ser que no tenga las mismas dimensiones, ¿verdad? Entonces, esta es la base. Pero ¿qué tal si yo le doy vuelta? Y si yo lo coloco de esta forma. Si yo lo coloco de esta forma, eh, pues lo que va a pasar es, sigue siendo el mismo prisma y sigue teniendo las mismas, eh, bueno, las mismas medidas. Lo que cambia es que ahora la base es distinta porque le di vuelta. Entonces la base ahora ya no es esta, sino que esta se vuelve una cara lateral y esta se vuelve la nueva base. Y recordemos que la fórmula para un prisma es área de la base por altura, ¿cierto? Entonces, si cambiamos la ubicación de estos vectores, pues lo que va a cambiar simplemente sería eso. Probablemente no obtendríamos ningún cambio significativo, entonces debería de dar el mismo resultado. Tal vez lo que pueda cambiar es el signo. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto cruz tiene una propiedad anticonmutativa. Entonces, si cambia el signo, para eso son las barras de valor absoluto, para asegurar que el signo siempre que se conserve positivo, porque no hay volúmenes negativos. Siempre el volumen es cero o positivo, pero nunca el volumen es negativo. Es como las distancias. Las distancias siempre las medimos
en valores positivos. Entonces, por eso es que es muy importante colocar la barra de valor absoluto. Y sí, sí podemos hacer el cambio. Por ejemplo, si ustedes en vez de acá calcular el producto cruz de PQ con PR, por decir un ejemplo de un intercambio que se pueda hacer, por ejemplo, tengo PQ, no voy a usar la flechita porque, bueno, solamente quiero que entiendan esta parte. PQ por PR es igual a, si yo puedo aquí sacar el signo menos y acá por propiedad anticonmutativa, esto sería PR cruz PQ. Entonces, si ustedes hacen acá el producto de PQ con PR, o sea, al revés, van a obtener que esto es igual a menos esto, ¿cierto? Entonces, de ahí el valor absoluto lo que hace es que me vuelve este signo positivo, o sea, me lo vuelve positivo por propiedades de valor absoluto, ¿se acuerdan, verdad? Si yo tengo menos u, esto es igual al, por propiedad de valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de u, y esto sería igual a, esto es 1 por valor absoluto de u, que sería igual a valor absoluto de u. Entonces, esto es por lo que se usa el valor absoluto para asegurar que el valor siempre será positivo y sí podemos cambiar el orden aquí sin ningún problema. Vamos a obtener el mismo resultado gracias al valor absoluto. Bueno, y esa sería pues la respuesta. Si no tienen más preguntas, chicos, hasta aquí nos quedaríamos. Bueno, antes de irnos voy a pasar lista